Saben, mi nombre es Dana Vanessa Macia Pérez, soy estudiante de séptimo semestre de la Universidad del Atlántico, estudio licenciatura en Español y Literatura y este video va para ustedes y también para una clase que yo tengo que se llama Literatura Colombiana, Origen y Desarrollo, Grupo 11. Así que acompáñenme en este recorrido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Boxeando con Dana. En el día de hoy vamos a hablar de Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla Naranjo fue un escritor colombiano que nació en el año de 1858 en un pequeño pueblo de Antioquia llamado Santo Domingo. En este año, Colombia vivía intensas agitaciones políticas, económicas y culturales, y estaba a punto de formarse una nueva guerra federalista. Carrasquilla dentro de sus cuentos trata de mostrar, o en su estilo de escritura, trata de mostrar principalmente aquellas costumbres, tradiciones y características de su provincia, de su región, de su pueblo natal, porque Carrasquilla siente ese infinito amor por la patria, infinito amor por el lugar donde se concebió, el lugar que lo hizo, el lugar que lo vio crecer. En este caso, Antioquia. Siente ese inmenso amor por lo popular, por lo nacional, por la patria, por lo regional. Incluye dentro de sus cuentos aquella dicotomía entre lo que es tradicional y lo que es moderno. La tradición como algo que siempre va a prevalecer, como algo que siempre va a estar de generación en generación, y lo moderno como algo que no tiene tanta relevancia, porque le da más relevancia a las costumbres que vienen desde nuestros ancestros. También, hablando de ancestros, tiene en cuenta todos aquellos ritos católicos ancestrales y también tiene en cuenta el ánimo de la colonización, donde podemos ver temas que se representan en sus cuentos tales como la esclavitud o la opresión. También maneja dentro de sus cuentos el culto feroz al dinero, un culto que también nos puede llevar a despilfarrar o a un derroche desbordado. El cuento que yo elegí para ustedes hoy, para que se den cuenta de lo hermosa que es la escritura de Tomás Carrasquilla, es El Rifle. El Rifle fue un cuento publicado en el año de 1915. En este año, Colombia se estaba recuperando de la pérdida de Panamá en el año de 1903 a manos de Estados Unidos o de las influencias de los Estados Unidos. Colombia también vivía una nueva reforma económica, estaba realizando nuevas exportaciones y nuevas producciones, eh, nuevas producciones, incluyeron nuevos productos tales como el tabaco, el cacao, el café, y también renuevan su sistema económico. Al renovar el sistema económico se crea principalmente lo que es la industrialización. Con la industrialización muchas personas quedan desempleadas y se ven obligadas a la esclavitud debido a que no tienen un sustento para poder sobrevivir a diario. Con ello vamos a poder ver que este contexto es importante para entender lo que sucede en el cuento, debido a que el rifle sucede en Bogotá. Y trata principalmente de, de un retrato dramático de lo que es la pobreza y la violencia que sufren los niños o la vulnerabilidad de los derechos de un niño. Un tema que todavía se ve hoy en día y que no sabemos si algún día se podrá subsanar. El Rifle es uno de los cuentos más populares de Carrasquilla porque tiene como protagonista a un niño y ustedes saben que los niños siempre van a ser sensibles y van a tocar el corazón de las personas, por eso es considerado como uno de los cuentos más populares de Carrasquilla. El protagonista es un niño llamado Tista Arana, que perdió a sus padres cuando tenía 6 años y quedó bajo el mando de su madrina llamada Belén. Un día común y corriente, en su trabajo, el niño recibe un rifle. Este rifle va a desencadenar una serie de sucesos violentos y extremos entre Tista y su madrina Belén, que solo podrán saber si se leen este cuento. En serio, es un cuento muy maravilloso y fantástico que los va a hacer sumirse dentro de lo importante o dentro de lo bello que es el movimiento costumbrista dentro de Colombia. Es un cuento que tiene una intención moralizadora. A pesar de que puede ser sensible para muchas personas, es un cuento que tiene una reflexión muy linda. ¿Qué características del costumbrismo podemos encontrar dentro del cuento de Tomás Carrasquilla, El Rifle? Bueno, en primer lugar, yo creo que predomina la descripción frente al diálogo. Si bien en el cuento hay algunas partes de diálogo, pero son mínimas.
Está la parte de el diálogo entre Tista y el señor que le regala el rifle, el diálogo entre Tista y su madrina Belén, y el diálogo entre Tista Arana, y el diálogo entre Belén y Ricardo, que es el señor a quien ella pretende regalarle el rifle de Tista Arana. Ahora parecerá que les estoy hablando en chino, pero solo podrán entender si leen este maravilloso cuento. En serio, queda recomendadísimo porque es un gran cuento del señor Tomás Carrasquilla. En segundo lugar, yo creo que también tiene esa parte del romanticismo en la que se tiene un propósito moral, porque el propósito es dar a entender una situación social coloquial, pero haciendo una crítica, una reforma o una protesta. En tercer lugar, su temática es relativa a los lugares, a la descripción de los mismos, por ello predomina más la descripción que el diálogo. En cuarto lugar, también se estudia aquella realidad social provinciana y rural. En quinto lugar, se busca defender la tradición siempre va a prevalecer frente al influjo extranjero. En sexto lugar, es una crítica o sátira social en contra de aquellas actitudes que violan los derechos de los niños, en forma de protesta, en forma de reforma, en forma de reivindicación y cambio. En séptimo lugar, a veces se pueden reproducir escenas crudas con un vocabulario tosco, fuerte, brusco, incluso vulgar, o se utiliza también un lenguaje coloquial. Pero esto es para darnos a entender que la realidad debe ser mostrada tal cual y como es, de una forma cruda, sin tapujos, sin mentiras, sin esconder. Hablemos del tono. Bueno, el tono que utiliza Tomás Carrasquilla dentro de este cuento es un tono satírico, un tono burlesco, un tono de protesta. De algún modo u otro es lo que le decía anteriormente. Se trata principalmente de hacer una crítica a la sociedad, pero para criticar a la sociedad no es, o sea, para Carrasquilla es preferible hacerlo a través de una forma de burla, burlar a la sociedad, pero para poder darla a entender sin tapujos, sin condiciones, sin mentiras. El estilo. Bueno, a ver, el estilo de Tomás Carrasquilla es en serio sensacional. Él trata de describir usos y costumbres en un tono anecdótico, pero también en tono satírico, también en tono burlesco. Pero siempre busca describir los vicios sociales que se pueden presentar en la sociedad. Vicios que en serio y que en realidad existen y que incluso hoy día prevalecen. La literatura de Tomás Carrasquilla es una literatura comprometida con la sociedad y con las costumbres que en ella se dan. También podemos ver que el estilo del autor es escribir en prosa. Escribir en una prosa que es, como les dije, es satírica y es burlesca. Ahora, hablemos de los personajes. En primer lugar, tenemos a Tista Arana. Tista Arana, protagonista, un niño de 11 años que perdió a sus padres a los 6, vive bajo el mando de Belén. Es un niño dulce, lustra zapatos, es tierno, es amable, amigable, pero ha tenido una vida desdichada. Como es descrito dentro del cuento, dientes de rata, astroso, de zarrapato, pero de manos pulidas, debido a su trabajo de lustrar zapatos. Tenemos a la señora Belén, la malvada madrina. A ver, ¿qué decimos de Belén? Es opresora, malvada, maltrata a Tista, es manipuladora, astuta y mala persona. Tenemos al señor Javier Villablanca, aquel señor noble, maduro, caballeroso, solitario y necesitado de amor que le regala el rifle a Tista. Ricardo, el amor no correspondido de Belén, a quien pretende regalarle el rifle de Tista. Tenemos también a José Luis, que es un personaje secundario que aparece en una parte o en un lapso muy pequeño del cuento, quien es amigo de Tista y es instigador. Curiosidades. Bueno, a mí me parece curioso en primer lugar que se describan las costumbres y el aire de las personas. En segundo lugar, que se utilice un narrador omnisciente, un narrador que conoce la realidad de cada personaje, incluso sus pensamientos y emociones. Tercero, también me parece curioso que los amigos de Tista lo veneran cuando recibe el obsequio, incluso le recomiendan que lo venda para que se compre ropa. Pero cuando Tista va a reclamarle a su madrina por regalarlo, ellos lo dejan y lo tildan de creído
y ladrón. Entonces allí también se toca un concepto o un tema de Tomás Carrasquilla, que es ¿cuál es la verdadera amistad? También me parece muy curioso que el cuento es un relato dramático de la pobreza y de la violencia que vive un niño huérfano que está solo en el mundo, que no tiene felicidad, que no tiene amor. Cito, para que puedan entender la realidad de este niño y quieran leer este cuento. Algo muy importante que olvidaba, el lenguaje. El lenguaje se puede dividir entre lo que es el lenguaje culto y el lenguaje popular o coloquial. Tenemos por un lado el lenguaje culto, que es el que utiliza el señor Javier Villablanca. Este señor utiliza un lenguaje muy refinado propio de su carrera, propio de su clase social, es doctor. Mientras que tenemos por un lado a Atista y a su madrina Belén, quienes realizan constantes elisiones, hablan como pa' donde, si me explico. Y también es un lenguaje que ya va más enmarcado dentro de lo coloquial sin utilizar tantas palabras refinadas. Ahora, cito, aquel corazón del niño que no ha sentido el hálito de otro corazón hidalgo, que al abrirse a la vida del afecto no ha conocido un ser que lo proteja, que por su ser se interese, que le arroje un mendrugo cariño. Allí podemos entender la triste realidad de este niño. Ahora, para finalizar, quiero hacerles una recomendación. Hay un cuento que se llama Banca, del señor Anton Chejov, publicado en el año de 1886. Este cuento tiene una temática relativamente igual a la del cuento de Tomás Carrasquilla, El rifle. Es un cuento que hace intertextualidad con este. Les recomiendo que se lo lean, es un cuento magnífico, pero es muy doloroso. Entonces, no apto para las personas sensibles. Ojo, que ustedes me estuvieron pidiendo, háblenme sobre Tomás Carrasquilla, escojo un cuento de Tomás Carrasquilla. Pero, como todo costumbrista, se trata de mostrar la realidad sin tapujos. Entonces, este cuento de Anton Chejov, Banca, que es el nombre del niño protagonista, trata de un niño que escribe una carta en Navidad a su abuelo para contarle sobre sus desdichas, sobre sus sufrimientos. Un niño que está pasando hambre, que está sufriendo, que también quedó huérfano, tiene 9 años. Entonces vemos que pasa algo similar a lo que sucede con Tista Arana. Pero les queda recomendadísimo el cuento. Para finalizar, los dejo con esta cita. Madrecita querida, llévame pa' donde vos. Yo no quiero ir a los llanos. Llévame, madrecita. Espero que se lean este maravilloso cuento y que me dejen aquí abajo en la cajita de comentarios qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, cuál fue su parte que tienen que agregar. Hasta luego y nos vemos en un próximo video.